2 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Uno de los personajes que ha intercedido como mediador entre el chavismo y la oposición en Venezuela es el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. El exmandatario, quien participa en una iniciativa auspiciada por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para promover el diálogo en el país caribeño, dijo desde Madrid, España, que Venezuela necesita un consenso esencial. Rodríguez Zapatero agregó que el propósito de UNASUR es convencer a las partes de refundar acuerdos en materia política y económica para que Venezuela no vaya a caer en un precipicio. El diálogo es el único camino para todos los conflictos. No hay otro. Yo con el corazón daré lo mejor con el diálogo y creo que se debe ir por ese camino. No sé cómo terminará. No sé, porque estoy muy complicado. La gente que está en el diálogo es gente de una estatura política importante. Zapatero, que ha sido 2 veces presidente del gobierno de España, y ese otro, Restrepo. Han pedido a la Santa Sede que esté presente en el diálogo, y la Santa Sede ha asignado el nuncio en Argentina al Monseñor Celi. We've got someone running for president who's not only bullied people and made bigoted comments about everybody, but he is the only major party nominee for president in 40 years who hasn't released his tax returns. Now, a few weeks ago, we got to see 3 pages of his tax returns, and they told us a lot. They told us that Donald lost almost $1 billion in just 1 year. Y nuestro voto es nuestra fuerza, es nuestro poder. Así que vamos todos temprano a votar. So we can finally say, Madam President, señora presidenta. Esa cacerolada ha contagiado un poquito a los internos de dentro y han vuelto a coger fuerza para seguir con su protesta. Every step I take takes me farther from you. Every move I make reminds me that I always. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy he puesto una música más tranquila para comenzar, más sosegada, como corresponde también al programa de vez en cuando, para tratar de respirar. Además se da un hecho muy paradójico, ya lo habéis escuchado en la introducción. Como ayer fue fiesta en España, ha habido muy poquita vida política. Ha estado todo bastante paralizado, lo que supone que podamos colocar los ojos más allá de nuestras fronteras en algunos asuntos que también de alguna manera nos afectan, están relacionados con nosotros, aunque es verdad que en el mundo que vivimos ya todo nos afecta indirectamente, independientemente de si
de si se nos menciona o no. Pero el hecho es que ha habido algunas noticias en las que se ha colocado el foco sobre España y que ahora pasaremos a comentar. Hoy tenemos asuntos muy interesantes de los que hablar, porque había un asunto sobre el que nos pedíais que dedicásemos algunos minutos, y es a las elecciones en Islandia. Sabéis que se han jugado en estos días y con un resultado verdaderamente interesante, pero también se ha producido un fraccionamiento muy importante en el Parlamento islandés. Ahora hay que buscar nuevos pactos, fórmulas de gobierno, y vamos a hablar con alguien que de eso sabe mucho. Erik Juent es periodista, es director del Faro de Reykjavik en Islandia, y hablaremos ahora a continuación con él para que nos explique qué es lo que está ocurriendo allí en ese país, que aparentemente es referencia política para los indignados de todo el mundo, porque se considera como el estandarte, la avanzadilla de los cambios y de las posibles conquistas que se pueden lograr cuando la ciudadanía se moviliza. Bueno, pues ahora hablaremos con él para ver si todo esto responde solamente a un estereotipo o tiene alguna razón de ser. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Has podido venir en coche? Sí. Es que los que no son de Madrid, aunque estarán hartos, porque en este centralismo informativo en el que sometemos los medios de comunicación, a veces intencionadamente, pero otras sin intencionalidad, llevamos 24 horas hablando de la contaminación en Madrid y de lo que podía suponer eso para el tráfico. Entonces había amenazas de cortes de tráficos por parte del ayuntamiento, lo cual ha provocado bastante enfado en un montón de conductores, en mi opinión, de forma bastante irresponsable por parte de los conductores. Y es que no somos los únicos. Quiero decir que en París lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, es algo que otras ciudades lo están haciendo. No es una medida loca. Lo loco es que estemos viendo la boina que vemos cada día. Es verdad, es que haya habido gente protestando porque no se sentía avisada. Incluso comentaban en Twitter, ponían mensajes al ayuntamiento, es que son horas, ¿cómo no es posible que a las 11:30 de la noche no hayan dicho ustedes? Oiga, es que la medición de los aparatitos que dictan si hay o no problemas de contaminación llega a las horas que llega, porque la contaminación está cuando está, no cuando uno decide ni cuando uno prevé decidirlo, ¿no? Y me resulta absolutamente vergonzante que haya quien prefiera convertir esto en una polémica política en lugar de darse cuenta de que le están envenenando desde hace años los pulmones, y que nadie esté protestando con esto. En fin, me parece una cosa absolutamente vergonzosa. Bueno, muy buenos días a todos. La punta del iceberg, Mamen Páez, dice, por cierto, el hashtag es maravilloso. Pues te voy a decir, Mamen, es un hashtag formidable. La cafetera, Ansón y el de Lila. La cafetera, Ansón y el de Lila. Es un hashtag elegido por El Kiji, del grupo hashtag de la cafetera, y en efecto es bastante expresivo. Ya sabéis que Ansón ha escrito una columna en un periódico, una columna de opinión, en la que indirectamente amenazaba a Pablo Iglesias. Decía que había información que manejaba el CNI sobre Pablo Iglesias y que estaba dispuesta a hacerse pública, a darse a conocer si Pablo Iglesias no se integraba en el sistema. Uno se pregunta, ¿pero en qué sistema tiene que integrarse? Así que la cafetera, Ansón y el de Lila va a ser el hashtag con el que podéis comentar el programa y ayudarnos también a organizar, a ordenar la conversación. Cualquier cosa es, los hashtags ya sabéis que llegan a tener muchísima visibilidad. Y un número de teléfono, 627-002-002, 627-002-002, el número de teléfono con un WhatsApp del programa donde podéis dejar también vuestros mensajes de audio. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Erik Juent, periodista, director del Faro de Reykjavik, muy buenos días.
Muy buenos días, saludos desde Reykjavik. Bueno, ¿qué tal estáis por allí, por Islandia? Porque aquí en España tenemos siempre el foco colocado allí como un país paradigma de las revoluciones, de los cambios que se están produciendo en Europa y en el mundo. ¿Se vive allí así, de esa manera? Bueno, aquí depende. Si llegas por primera vez, te pueden engañar un poquito, pero a la que convives con los islandeses descubres que Islandia es un país también con muchos problemas, también con muchísima corrupción. De hecho, es el país, por ejemplo, que más nombres tiene per cápita en los papeles de Panamá. Es un dato que a veces nos olvidamos, ¿no? Hay mucha mitificación, pero también es verdad que es un país confortable donde vivir. Ahora mismo hay muchísimo trabajo, así que también tiene sus cosas buenas, ¿no? ¿Y tú qué haces allí a todo esto? ¿Por qué has terminado en Islandia? Yo hace muchos años que vengo a Islandia, los veranos primero, y ahora desde el pasado mes de abril llegué aquí y empecé a trabajar primero en un hotel. No me trataban muy bien. Hay muchos españoles trabajando en Islandia y en situaciones bastante precarias, así que decidimos cambiar. Me trasladé aquí con mi pareja y encontramos trabajo, yo de guía, ella de profesora en Reykjavik. Y bueno, ahora estamos contentos. Oye, nos gusta muchísimo hablar con los expatriados por el mundo, por la gente que está repartida en el mundo. Estáis entre Groenlandia y Noruega, allí en el mar de Noruega, en el Atlántico Norte. ¿Cómo son los días? ¿Cómo es tu día a día? Ahora supongo que las horas de luz serán menos, sospecho, ¿o no? Pues ahora estamos perdiendo 6 minutos de luz solar al día. En verano tenemos 24 horas de luz, en invierno alrededor del 20 de diciembre teníamos 4 horas. El sol sale a las 11:30 y se va a las 3:30. Ahora aún se está bien, pero sí que es verdad que a finales de noviembre ya veremos aquí que hay muy poquitas horas de luz y que realmente hay que aprovecharlas, ¿no? Y bueno, tampoco hace tanto frío. Islandia tiene la influencia de la corriente cálida del Atlántico, que hace que la temperatura no baje mucho, así que es un país distinto a incluso lo que te puedes esperar de un país tan cercano al Círculo Polar Ártico. Acláranos un poco, ¿cuál es el retrato de este escenario político? ¿Qué tipo de partidos han competido por las elecciones? Pues mira, para hacer una radiografía general de los partidos que han entrado en el Parlamento en las pasadas elecciones de este sábado, tendríamos que hablar de la vieja política y de la nueva política. De la vieja política hay 4 formaciones y a veces por el nombre de estas formaciones se genera mucha confusión. En el Club de los 4, que lo podemos llamar así, Club de los 4, la vieja política, hay 2 formaciones de centro-derecha y 2 de centro-izquierda. Empezamos por las de centro-derecha. Hay el Partido de la Independencia, que tiene vínculos muy directos con el sector pesquero, omnipotente sector pesquero en el país, en la isla, y después el Partido Progresista, que lleva muchísima confusión por su nombre, porque a pesar de ser una formación que se llama Partido Progresista, pues es un partido conservador y que está muy ligado a la sociedad agrícola tradicional de Islandia. Esas son las 2 formaciones de centro-derecha que gobernaron durante muchos años antes del colapso económico y que gobernaron desde 2013 hasta la fecha. Y después tenemos la Alianza Socialdemócrata, un partido socialista, podríamos decir, equivalente al PSOE en España, y después la Izquierda Verde. Estos son los 4 que, digamos, de toda la vida. Estos son los partidos tradicionales, pero luego están las nuevas formaciones. El propio Partido Pirata es una de esas nuevas formaciones, que no es un partido de izquierdas, ¿no? Pese a lo que algunos piensan aquí en España. Pues no, el Partido Pirata, yo les diría a los oyentes de la cafetera que tengan en cuenta, con eso dejen llevar, digamos, por el marketing, ¿no? De la imagen del Partido Pirata, revolución. Sí que es verdad que dentro del Partido Pirata hay muchos militantes de izquierda, pero han hecho un esfuerzo muy grande. De hecho, yo el pasado mes de abril, justo cuando dimitió el primer ministro, entrevisté a Birgitta Jónsdóttir para La Marea. Normalmente escribo en La Marea. Y Birgitta Jónsdóttir hizo un esfuerzo muy grande en la entrevista para dejar claro que ellos no eran ni de izquierdas ni de derechas, que en su militancia había gente de todas ideologías, que ellos quieren reformar el sistema. Y básicamente lo que propone es pues, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es su gran propuesta política, y a veces esto ha jugado un poco en contra, porque de hecho el tercer partido en las elecciones, en los resultados que hemos tenido, ha sido el movimiento de Izquierda Verde, que era como la competencia directa del Partido Pirata, y creo que es menester decir que muchos votantes que apoyaban el Partido Pirata hace unos meses de la izquierda, abiertamente de izquierda, se han sentido más cómodos con el mensaje de la izquierda tradicional,
que se ha renovado bastante, antes que votar a un partido que no ha decidido centrarse o determinar su posición en este eje. Decía El País que ha sido la gran revelación electoral. Casi venía a decir que habían conseguido una gran victoria. No es exactamente así tampoco, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que se ha creado tanta expectación que una victoria histórica lo es, se ha convertido en una decepción. Sí que lo es, pero hay que ponerla. El primer partido ha sido el Partido de la Independencia, centro-derecha o derecha abierta, con 21 escaños. Tiene 63 escaños el Parlamento islandés, 21. Son el doble que el Partido Pirata y el doble también que el Movimiento de Izquierda Verde, que han conseguido 10 y 10. Así que el Partido Pirata, de hecho, ha quedado tercera formación, muy similar el resultado a la Izquierda Verde. Y sí que es una victoria histórica para un movimiento que en general es bastante minoritario en la mayoría de países, como movimiento internacional, pero sí que es verdad que ni tan solo en las encuestas en el último mes le daban la posición que muchos medios de comunicación le han dado, ¿no? Como gran favorito. No era el gran favorito, de hecho lo comentábamos en El Faro y lo podéis ver un día antes de las elecciones. Decíamos, no es el gran favorito, que no os engañen, que en las encuestas ha liderado 2 de las últimas 12. Es como si cogemos la encuesta que le da la victoria a Trump, que algunas hay, y decimos que Trump es el gran favorito, ¿no? ¿Y la fotografía del resultado electoral cómo ha sido? Porque lo que vemos es un panorama bastante fraccionado, ¿no? Pues sí, 7 formaciones distintas en el Parlamento islandés ahora mismo. Aparte de los piratas, hay para acabar el tema ¿no? de la nueva política y el futuro brillante, que es un partido liberal con mucha afinidad en temas de medio ambiente o muy enfocado a temas de medio ambiente y de derechos humanos. Y después está una nueva formación de centro-derecha liberal que se llama Partido Reformista y que ha conseguido 7 escaños. No tenía ni uno porque se acaba de formar este año y ha conseguido 7 escaños en el Parlamento y de hecho tiene un papel clave porque esta formación también rehuía un poco del eje izquierda-derecha, pero es la versión como más de derechas del Partido Pirata, ¿no? Entonces ahora se encuentran en que si ellos dan apoyo a la antigua coalición de centro-derecha, se va a volver a repetir con su participación, con lo cual serían los 3 partidos de centro-derecha, que es una de las posibilidades que tiene más puntos, ¿no? Pero no podemos tampoco negar la posibilidad de que este partido decida sumarse al resto de formaciones de izquierda y los piratas, ¿no? Que en este caso sería como una coalición de 5 partidos. Pero como veis, son 7 partidos distintos y la gran noticia yo creo que es que se ha roto esa hegemonía que tenía el Partido de la Independencia, que pensar que hace unos años no bajaba del 40% de los votos. En estas últimas elecciones se ha quedado en el 29% de los votos. Oye, y ¿tendrá un rol entonces el Partido Pirata en el nuevo gobierno? Sí que es posible, ¿no? Es posible. También el Partido Pirata nunca sabes por dónde va. Han dicho que ellos incluso apoyarían el hecho de que se forme una coalición de 4 partidos y ellos no entraran en el gobierno, es decir, no tener ministros, pero bueno, apoyar las políticas de este partido. Es interesante porque a veces en políticas concretas, al tener gente, claro, pensar que en su militancia tienen gente desde anarquistas a liberales y neoliberales o gente más del centro-derecha, ¿no? Con lo cual a veces ellos dicen, no, lo que proponemos es que la gente vote todo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, se puede estar de acuerdo o no, pero que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con el Partido de Izquierda Verde, que tiene unas políticas muy claras y que en ningún caso va a dejar que se ponga en entredicho estas políticas que llevan en su programa. En cambio, el Partido Pirata es más flexible, ¿no? Bueno, ya dejaremos a la gente votar y ya decidiremos qué hacer. Y aquí sí que, pues a lo mejor hay un gobierno incluso de izquierda y el Partido Pirata se queda fuera del gobierno. Es una posibilidad. O también habría la posibilidad de que se sumen 5 partidos, lo que pasa que, sinceramente, a mí me sería muy extraño ver partido de un centro-derecha liberal como el Partido Reformista trabajando con la Izquierda Verde, los piratas de por medio y el futuro brillante y los socialdemócratas, que han perdido muchísimos votos. Son los grandes perdedores de estas elecciones. Se quedan con tan solo 3 escaños de 63. Es como el PSOE, tanto en ideología como en el peso que ha llegado a tener este partido en Islandia, en el centro izquierda, y es el gran perdedor de estas elecciones y no tiene ningún tipo de rol. Como mucho se podría sumar a una coalición multitudinaria. Oye, y por último, Eric,
a Islandia siempre lo observamos como la avanzadilla de los cambios, donde la ciudadanía ha tenido un enorme poder, incluso para juzgar a los banqueros, perseguir a los delincuentes financieros. ¿Se corresponde con la realidad? Yo siempre hago una reflexión en este sentido. En Islandia se han juzgado a los banqueros, pero no por la crisis económica, no, porque las crisis vienen del propio sistema. Las crisis se van a repetir y se han repetido durante muchos años y eso no es un delito en ningún lugar. Se han juzgado por manipular el mercado justo antes del colapso económico, porque sabían que iba a caer y manipularon el mercado, lo cual es un delito en Islandia y en muchísimos países. Y aquí, en España, o allí en España, tenéis a todo un Rodrigo Rato afrontándose a un juicio y él, vamos, es uno de los banqueros más reconocidos de la escena mundial, del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, si queremos hacer el titular fácil, lo podemos hacer. La mayoría de banqueros que han ido a la cárcel han ido de 3 a 9 meses y las cárceles aquí en Islandia, bueno, hay algunos reportajes, yo nunca he estado en la cárcel en Islandia y espero que nunca lo esté, pero hay unos reportajes que hablan muy bien, rollo Hotel 5 estrellas, con lo cual romper un poco con la idea esta de que Islandia todos los banqueros se están pudriendo en la cárcel, que tampoco creo que sea la solución, porque el dinero lo continúan teniendo en sus empresas offshore en la otra punta del mundo. Y el hecho de la avanzadilla, vaya, yo aquí estoy absolutamente en contra. ¿Cuántos países la gente ha salido a protestar en la calle? En este sentido tendríamos que tener la autoestima más alta. ¿Cuántas cosas se han conseguido saliendo a la calle en España? ¿Cuántos desahucios se han parado? En Islandia podemos aprender cosas, sí, podemos aprender cosas de Marruecos, de Egipto, de la gente que sale a las calles en países que saben que los pueden disparar y pueden perder su vida y van a una manifestación. Aún así, aún me parece mucho más ejemplar la protesta en estos países, si hay que ejemplarizar o si hay que seguir a alguien que en Islandia. Yo no soy partidario de buscar ejemplos, yo soy partidario de darnos a conocer un poco, de que los movimientos sociales en todo el mundo se pongan en contacto, porque el problema es global y el sistema es global, y creo que es importante que todos reconozcamos que estamos luchando más o menos contra lo mismo, y eso para mí creo que es lo más importante, y dejar de poner esta idea de que Islandia es el ejemplo a seguir. Primero, no lo es, y aunque lo fuera, nosotros tenemos que luchar en nuestro territorio y saber sacar lo mejor de los distintos movimientos que hay alrededor del mundo. Esta idea, hay gente que todo lo bueno que se imagina lo proyecta en Islandia, sea verdad o no. Hay cosas muy buenas, pero tampoco debemos caer en la idealización. En España también hemos hecho cosas muy buenas. Pues Erik Juent, periodista, director de El Faro de Reykjavik. Oye, lo vamos a seguir muy de cerca y hablaremos contigo de vez en cuando, Erik. Me encanta hablar contigo. Perfecto. Si no podemos envidiar el sistema político, y es verdad, la idealización siempre es un mal consejero, pero por lo menos podemos envidiar los paisajes, eso seguro que sí. Pues sí. Eric, las auroras boreales, que ayer mismo vi. La verdad es que hay muchas cosas que valen la pena venir aquí. Pues me voy a hacer una escapada, a ver si María Deportes se anima y nos hacemos una escapada a Islandia. Muchísimas gracias, Erik, de corazón. Un abrazo, muy buenos días y mucha suerte. Buenos días. Radiocable.com. Eddie, I wrote you a letter 'cause I don't have. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, es verdad. Ha despertado algunos comentarios eso que decía. Y sucede, me está diciendo María, muchas veces cuando hablas con gente de fuera, que nos dicen... hay que querer un poquito más a nuestro propio país, ¿no? Aprendes a valorarlo cuando viajas fuera, cuando te das cuenta de que en todas partes hay bastantes problemas, ¿no? Sí, de hecho, yo en el caso que he visto de amigos, de familiares que se han ido a vivir fuera, lo notas un montón. Te dicen, a ver, que España no es tan malo. Otra cosa es la clase política, la situación en la que está viviendo, pero España en sí no es tan mala. No somos tan... ignorantes, no somos peores que otras personas, ¿no? No, pero es verdad, yo una vez pensé, ¿dónde me gustaría retirarme algún día, olvidarme del mundo? ¿Dónde te irías del planeta? Y después de dar muchas vueltas dices, jo, es que el sitio más bonito... ¿Dónde se van todos los multimillonarios del mundo? ¿O a Hawái o a Menorca? Hombre, igual tenemos espacios que están bien, ¿no? Bueno, pero es... Perdón.
No, que yo creo que tenemos que querernos más. Ese es un poco el mensaje de toda la gente que se va fuera a vivir y te dice hay que quererse más, que los españoles no somos lo peor del mundo y que también se nos valora mucho fuera. Y como dice Mamen, ni todo lo ajeno es maravilloso, ni todo lo propio es basura, ni lo uno ni lo contrario, ni todo lo propio es maravilloso y lo ajeno es basura, ¿no? Al final. En fin, bueno, el caso es que, pero es verdad lo que decía Eric Yuen, tenemos la mirada puesta en Islandia casi como un modelo de comportamiento y oye, al final aquí, a lo tonto hemos llevado a Rodrigo Rato a los tribunales. Habrá que ver luego qué recorrido judicial tiene, ¿no? Porque desde luego tenemos nuestros propios problemas. Uno de ellos, y en eso hemos basado hoy precisamente el hashtag, es ver el comportamiento de algunos medios de comunicación. En esto hay mucha polémica en las últimas horas, especialmente tras las revelaciones de Pedro Sánchez, pero también por un artículo que firmó Luis María Ansón, el exdirector de ABC y de La Razón. Publicó una columna en el periódico El Mundo asegurando que el CNI tiene información, un arsenal de irregularidades y vergüenzas sobre Pablo Iglesias. Decía Ansón sobre el líder podemita. Y decía, no es la primera vez que nos encontramos ante esto, y es verdad que además ha provocado un enorme revuelo en la red, y decía Ansón, me aseguran que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita, sería mejor no tener que exhibirlas y que Iglesias con la cruz de Borgoña a cuestas se mese la coleta, embride su ego desbocado y se integre en el sistema que gobierna a los países todos de la Europa unida. Ya no solamente porque un periodista se permita amenazar abiertamente, amenazar a través de la columna de un periódico, sino que un periódico acepte a publicar semejante osadía. Ya no solamente por eso, por ver la relación entre los medios de comunicación, algo de lo que veníamos hablando en las últimas horas. Es que, bueno, y hoy si veis el editorial del periódico El País, ya el giro de guión es absurdo, ¿no? Porque mira que lo tenían fácil para agarrarse a las relaciones normales que existen entre los medios y los políticos, pero no, ahora os contaré que se han agarrado a otro aspecto. Pero es que además Luis María Ansón estaría desvelando una operación política del CNI para desactivar a un rival político con el que no coincidirían sus postulados. Y esto ni el Watergate. Es un absoluto escándalo, es una vergüenza. ¿Creéis que ha ocurrido algo? Iglesias puso un tuit diciendo que iba a pedir explicaciones al gobierno, pero yo desde luego, es que alguien me preguntaba ayer y yo no tengo información sobre este asunto, no tengo ni la más remota idea, desde luego no tengo ese dato que dice Luis María Ansón tener sobre la información de la que dispone el CNI sobre Pablo Iglesias, pero si eso es verdad, si el CNI ha estado investigando a un líder político de un partido porque no coinciden con los postulados del gobierno y ha estado reuniendo información y amenazan con hacerla pública vía Ansón o lo que sea, en caso de que no se integre en el sistema, que ya me diréis qué quiere decir eso, supongo que supone decir que agache la cabeza, es una absoluta vergüenza a la que ya nos tiene acostumbrados también, entre otras cosas, este país, después de lo que vimos con el ministro del Interior organizando un complot para perseguir a un partido político en Cataluña, precisamente con lo mismo. Es una vergüenza. Por eso el hashtag de hoy, donde podemos comentar este asunto, es almohadilla la cafetera Ansón y el de Lila. Almohadilla la cafetera Ansón y el de Lila. Y un número de teléfono 627-002-002 con un WhatsApp donde podéis dejar mensajes de audio y también poned un titular para que sepamos más o menos de qué va el mensaje, porque si no pasa como ahora, que yo lanzo el mensaje y lo que sea. Sí, se idealiza Islandia por el tema del juicio a los banqueros, que como me gustaría saber si alguno de estos partidos que forman ahora el Parlamento islandés tiene en su programa el desbloqueo de la creación de un santuario de ballenas en el hemisferio sur, porque hace unos días ha saltado la noticia de que Islandia, junto con otros países, ha bloqueado su creación.
Bueno, es que ya nos lo ha dicho Eric Juen, uno de los lobbies políticos más poderosos tiene que ver con la industria pesquera, ¿no? Así que no solamente influyen en política, sino que evidentemente en todo lo que está relacionado con la defensa del medio ambiente y con este santuario de ballenas, pues la presión tienen una altísima capacidad de presión, ¿no? Muy de acuerdo con lo que habéis dicho de que hay que querernos un poquito más. En esa línea, hace poco hablaba con una amiga mía que vive en Austria y que, bueno, hablando un poco de política y está interesada en la izquierda, ¿no? Y en todo lo que está pasando en su país, que se está radicalizando mucho todas las posiciones. Hablando un poco de todo, me preguntaba cómo está la situación en España, ¿no? Y salió el tema de Podemos o todos estos nuevos partidos de izquierdas que están movilizando el sistema y me decía que mucho ánimo, que nos seguía desde ahí, que su madre también le gustaba mucho lo que estaba ocurriendo aquí, con lo cual es lo que dijo Alberto Garzón en alguna entrevista, ¿no? El hecho de que somos el ejemplo de Europa para muchas cosas. Por aquí se está canalizando aún de forma democrática todo, mientras que fuera pues sí que es verdad que se está yendo hacia una violencia un pelín más extrema, con lo cual para reflexionar eso. Sí, pues en efecto, en fin, hay cosas por las que sentirse orgulloso y un montón de cosas por las que avergonzarse, ¿no? Bueno, nos encontramos con una situación política ya aparentemente desbloqueada, aunque entramos en una etapa complicada. Bueno, precisamente aquí en Radio Cable hemos preguntado a Graham Keeley. Graham Keeley es uno de los corresponsales internacionales que residen en España, es corresponsal de The Times, y nos decía que Rajoy va a tener problemas, que va a ser una legislatura aparentemente corta, o por lo menos esa es la percepción que tienen los corresponsales internacionales. Es básicamente un gobierno que depende de la posición, va a tener problemas. Yo opino que va a acabar en una legislatura muy corta, quizás con elecciones del año que viene, y quizás con un nuevo líder del Partido Popular como candidata. Lo veo inevitable. Un periodo convulso, una legislatura corta con problemas y quizá un nuevo candidato del Partido Popular, decía Graham Keeley, que lo ve casi inevitable. Es verdad, hay algo de esto, ¿no? Esto siempre ha estado en las últimas semanas, fíjate, no creo que no lo hemos comentado aquí, pero en las últimas semanas en los mentideros de la Corte se hablaba mucho de eso, ¿no? De que Mariano Rajoy habría manifestado incluso en su círculo más próximo esto es pura, no es información precisa, cogerlo con muchos, porque es mucha especulación sobre rumorología política, pero bueno, como alguna vez me habéis dicho, oye, pero son también perfiles interesantes sobre los que conviene que estemos atentos, os lo cuento, pero siempre manejadlo con la suficiente precaución. Pero dicen que Mariano Rajoy habría manifestado a su círculo más próximo su intención de no permanecer toda la legislatura, desde luego teniendo muy claro que esta sería su última legislatura, que no se volvería a presentar, pero incluso no permanecer toda la legislatura, y entonces se habla de cuál sería el relevo, cuál sería la figura del Partido Popular que podría sustituirle, ¿no? Y ahí hay muchas quinielas, se habla de muchas cosas, pero hay un consenso bastante alucinante en torno a Pablo Casado. Y yo cuando pregunto a diferentes posiciones dentro del Partido Popular, los más aznaristas le defienden mucho, sabéis que él además ha tenido muy buena relación con José María Aznar, con Ana Botella, pero es que también le defiende mucho la parte más próxima a Rajoy, y ha sabido conciliar muy bien esos ambos mundos que están ahora mismo viviendo una enorme tensión, ¿no? Y entonces se habla un poquito de que podría ser un relevo, un sustituto, y que incluso Mariano Rajoy habría llegado a manifestarlo en algunas de esas conversaciones incipientes que tuvo con el Partido Socialista cuando solicitaba la abstención, ¿no?, de las conversaciones privadas que, como suponéis, se han producido. Pero esto es mucha rumorología, insisto. Bueno, el caso es que legislatura corta o no, lo cierto es que ha sido un auténtico terremoto para la vida política española. El periódico El País dice: el PSOE iniciará en diciembre el plan para su reconstrucción. El Comité Federal fijará antes del Congreso un calendario de ponencias en busca de un nuevo proyecto. Hombre, lo que llama la atención de esto es que el Partido Socialista
solo recurre a sus ponencias, a sus congresos, después de las crisis, ¿no? Recuerdo después del artículo 135, Zapatero, la salida de Zapatero del gobierno, se organiza un congreso y en ese congreso unas ponencias del que emerge todo un plan ideológico del Partido Socialista. No hace tanto tiempo. Es que ahora tiene que redefinir otra vez su plan ideológico el PSOE. Es que no había quedado claro hace 3, 4 años, no recuerdo hace cuánto fue, 4 o 5 años, pero las líneas básicas, recuerdo, ¿os acordáis que se votó, por ejemplo, la posición ideológica sobre el laicismo? Las bases, los más jóvenes del Partido Socialista adoptaron una posición muy crítica, mientras que, digamos, las élites del partido adoptaron otras, que fue la que finalmente triunfó. Todas aquellas ponencias. ¿Y en qué quedó aquello? ¿Van de verdad a pedirle otra vez de nuevo a la gente? Oiga, es verdad, hemos vuelto a traicionar de nuevo, una vez más, aquella dirección ideológica que se nos había marcado. Vamos a buscar otra dirección hasta que encaje con algo. Porque si no... Pero bueno, según el periódico El País, el PSOE va a iniciar en diciembre ese plan para la reconstrucción. Alguien decía que el Congreso no podía tener lugar antes de primavera. A mí la información que me dan, y recuperaremos este programa algún día, pero la información, a mí lo que me plantean es que el Congreso no se va a producir hasta después del verano del año que viene. De momento la gestora podría estirar su mandato hasta el mes de mayo. Creo que tienen 6 meses por delante, me parece que son 6 meses, pero son prorrogables, así que lo más probable es que lo traten de estirar. Y me decían en el Partido Socialista que, en fin, que el partido no va a estar lo suficientemente armado hasta pasado el verano, lo cual provocará más de una tensión, porque probablemente a Pedro Sánchez y a otros líderes que aspiran a presentarse, o algunos que titubean con ese deseo, como el propio Josep Borrell. A Patxi López también se le están atribuyendo algunas ambiciones en esa dirección, pero evidentemente retrasarlo delimita mucho sus posibilidades y las debilita también, ¿no? En fin, pero en todo caso dice que en diciembre comenzaría el plan para la reconstrucción del PSOE, dice el periódico El País, y también habla de las reformas que necesita España. Dice que el sistema público afecta a 6,7 millones de españoles, está al borde de la quiebra. Las pensiones, dice que salvarlo es el primer reto del gobierno, es la máxima prioridad asegurar las pensiones, y habla ya de cómo reformar el sistema de pensiones. Fijaos, yo tengo la impresión, me dijo un amigo de la UGT hace ya, pues os voy a decir, unos meses, me dijo: mira, Fernando, asaltados la construcción, que fue un gran modelo de negocio, asaltados en fin, las grandes empresas públicas vendidas, una vez vendidas las grandes empresas públicas, solo quedan 3 bolsas de dinero a las que aspira la empresa privada. Uno de ellos son la educación, otro la sanidad y otras son las pensiones. Dice, la cuestión es cómo preparar a la ciudadanía, cómo van a intentar preparar a la ciudadanía para asaltar las pensiones. Bueno, pues llevamos un mes de una campaña absoluta de preparación de la ciudadanía, ¿no? Ahora dice el periódico El País que la máxima prioridad es asegurar las pensiones, que esta es la máxima prioridad. Ergo, las pensiones están en peligro, ergo hay que modificar el sistema, ergo alguien va a salir perdiendo. Así que, si queríais saber cómo se nos estaba preparando, no hay más que coger todas las informaciones negativas que han salido sobre las pensiones para darse cuenta, ¿no? Dice, elecciones en Estados Unidos, la cultura de las armas, un derecho arcaico y una amenaza presente, dice el periódico El País. Bueno, la campaña electoral de los Estados Unidos entra en la recta final, la última semana, muchísima tensión, enorme tensión, nuevos emails revelados sobre Hillary Clinton, revelados por el FBI. Fijaos, es que el FBI ha irrumpido, ha entrado en escena en la política norteamericana, una gran tensión. Eso ha hecho que en alguna encuesta, no son muchas, pero en alguna encuesta, Donald Trump haya conseguido avanzar algunas posiciones, y está instalándose una enorme preocupación en Estados Unidos, porque hay quien ve más cerca la posibilidad de que Donald Trump se convierta en presidente del gobierno. Y ayer sacaron todas las herramientas. Fue apoyada Hillary Clinton por una Miss Universo. Aquí ha habido una enorme polémica que ha pasado desapercibida en España, pero resulta que Donald Trump insultó a una Miss Universo que había estado acompañando a Hillary Clinton. Esa Alicia Machado la llamó de todo, la puso de vuelta y media con descalificaciones personales, la llamó cerdita, en fin, en el más puro estilo Donald Trump. Y ayer Alicia Machado participó como
telonera de uno de los mítines de Hillary Clinton y apoyando a la que podría convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y nuestro voto es nuestra fuerza, es nuestro poder. Así que vamos todos temprano a votar. So we can finally say, Madam President, señora presidenta. Pero lo que es verdad es que Hillary Clinton no está despertando ninguna ilusión entre el electorado, ninguna ilusión. Se la mira con muchísimo escepticismo. Siempre ha sido considerada como una familia superviviente que ha sido capaz de regatear las crisis políticas, pero utilizando mecanismos bastante poco éticos. Tienen una imagen, pero claro, es que la alternativa es Donald Trump. Y hay una profunda preocupación, incluso entre los republicanos, que lo consideran poco controlable. Pero el caso es que ayer Hillary Clinton también habló públicamente y además muy duramente contra Donald Trump, porque una de las cuestiones sobre las que hay una gran polémica en torno a Donald Trump es que no ha hecho público, no ha revelado cuáles son sus relaciones con los impuestos, ¿no? Y ha habido diferentes informaciones publicadas en New York Times, Washington Post, en el que se hablaba de que ha evadido millones de dólares en impuestos, algo que no sorprende nada en un multimillonario como Donald Trump. Y incluso en las últimas horas ha aparecido información sobre las relaciones que Donald Trump, relaciones económicas, habría estado tratando de mantener con Rusia. Y como además Donald Trump se ha mostrado partidario de apoyar la campaña de Rusia en Siria, pues hay quien le está acusando de estar escondiendo e encubriendo intereses particulares, ¿no? Y Hillary Clinton salió muy crítica, muy dura contra Donald Trump con este asunto. Trump ha contestado diciendo que tiene cero inversiones en Rusia, pero ahora ya se está viendo que esa figura de Donald Trump, que se presenta como un iluminado, como un abanderado de la impecabilidad, en realidad está encubriendo una gran operación de negocios, ¿no? La cuestión es cuánto afectará esto o no a la campaña. Esto en política internacional es que hoy sale en un montón de portadas de los periódicos, desde luego en medio planeta, y también sale en algunas portadas en España, como os decía. Pero también en el periódico El Mundo nos encontramos con otras informaciones. Dice el periódico El Mundo: la superestafa de Nicolás. El joven suplantador envió a Mercadona un dossier firmado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el que le advertía de una campaña de Carrefour para desprestigiar sus productos. Parece que el pequeño Nicolás intentó crear una guerra entre dos gigantes de la alimentación y cobrar en nombre de la vicepresidenta del gobierno para solucionarla. Y dice el periódico El Mundo que entregó un falso dossier a Mercadona con un membrete fotocopiado del gobierno y en nombre de Soraya Sáenz de Santamaría, mal escrito además, y que, dice, según el periódico El Mundo, esto representa el esperpento que alcanzó su red de estafa que la policía considera ya obra del líder de una organización criminal. Y El Mundo publica en su portada además este documento. Bueno, también en El Mundo, Madrid levanta las restricciones de tráfico al caer los niveles de contaminación, cosa que en Zaragoza deben estar súper preocupados con esto, especialmente allí en el Maestrazgo. Estamos súper preocupados con el asunto de la contaminación del centro de Madrid. No, pero ojo, que es interesante porque más allá de que suceda en Madrid, insisto, cuidado con ese centralismo mediático al que acostumbramos los periodistas, pero más allá de eso resulta verdaderamente paradigmático la resistencia de los ciudadanos, que en lugar de estar poniendo el foco en que se han duplicado los índices de peligrosidad de contaminación, en lugar de eso están preocupados por si pueden entrar o no con el coche. Y que es una cosa absolutamente surrealista y que nos retrata también un poquito del alma humana. Perdón, de hecho, Cruz del Barrio, @CruzDelBarrio, nos dice que aquí en Londres llevamos más de 10 años con la congestion charge, que es una tasa que pagan y pone y nadie lo cuestiona. Es decir, también es un poco de conciencia y decir, bueno, como hemos cometido errores, que es abusar de la naturaleza, pues ahora tenemos que pagarlo. Entonces ella explica que nadie lo cuestiona allí en Londres y que igual pues habría que ser que abrir un poquito más los horizontes y ver que lo que pasa en Madrid, que no es una locura. Como dice
Luc Val, transporte público gratis. Esto lo he visto yo en París. Los días de gran contaminación se prohíbe la entrada de coches y se pone el transporte público gratuito, ¿no? Por cierto, hay un auténtico lío en os iba a decir las últimas horas, pero son los últimos minutos si estás escuchando este programa en directo. La cadena SER ha publicado una información sobre Ramón Espinar. Sabéis que Ramón Espinar es uno de los candidatos a liderar Podemos en la Comunidad de Madrid, que ahora está viviendo un debate y unas votaciones. Bueno, es el candidato además próximo a Pablo Iglesias. Y dice la cadena SER que Espinar ganó 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla. El portavoz de Podemos en el Senado compró una vivienda protegida por 146.000 euros sin sorteo público y estando en el paro la vendió antes de un año por 176.000. Bueno, más allá de esto, yo lo que sí que he hecho, como la información además ha saltado durante el programa y me estáis pidiendo a través de Twitter que la comentemos, no tengo más datos que esto. Lo que sí he hecho ha sido enviar un mensaje por si Ramón Espinar quería participar en el programa en directo y explicar esta información de la que solo conozco ahora mismo lo que ha publicado la cadena SER. No tengo más, pero de momento parece que no van a dar declaraciones, pues esta es la información que publica. Claro, dice Mediterráneo. Claro, ahora leña Espinar, la SER, Prisa, Cebrián, ahora ves y mira qué es verdad y qué no es verdad. Yo no me atrevo a decir tanto, no tengo la menor idea, ni la más remota idea de si esa información que publica la cadena SER es verdad o no. También digo, no suelo sospechar de las informaciones que publica la cadena SER. Y yo que he sido afectado por alguna situación compleja con la cadena SER podría decir lo contrario y quedarme tan ancho, pero si la cadena SER publica una información así, tiendo a pensar que desde luego algo de verdad tiene que haber. Ahora no puedo saber el alcance de la información, ni si esto es grave o no, si es tal y como lo cuenta o no, si está girado o en fin. Bueno, el caso es que mientras todo esto está ocurriendo en España, hay una noticia que está pasando desapercibido y es un proceso de conversaciones en Venezuela con un altísimo, importantísimo, un proceso de diálogo en Venezuela que parecía imposible entre el gobierno y la oposición y que está sucediendo. Claro, aquí el Telediario de Televisión Española ayer abrió con su portada a todo trapo porque una periodista de Televisión Española había sido retenida 14 horas en el aeropuerto, en lugar de abrir a toda página con esas conversaciones de paz que se están dando en Venezuela, en las que además nuestro expresidente del gobierno, Zapatero, está presidiendo la mesa de paz, en las que está participando incluso el Papa, que se ha reunido también hasta con Nicolás Maduro. Hombre, me parece que si cogemos y colocamos en la balanza de importancia de las cosas que un periodista se quede 14 horas en un aeropuerto, con todas las críticas que se puedan hacer a la libertad de expresión, a los problemas que tiene Venezuela, o a lo que sea, pero hombre, teniendo en cuenta que se está celebrando allí unas conversaciones de paz, unas mesas de diálogo, me parece que es bastante más destacado. Pero bueno, cada uno destaca la información que quiere, ya sabemos lo que ocurre aquí cuando se habla de Venezuela. Pero el caso es que esta mediación de Zapatero está siendo destacada en un montón de televisiones latinoamericanas por todo el Cono Sur. Uno de los personajes que ha intercedido como mediador entre el chavismo y la oposición en Venezuela es el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. El exmandatario, quien participa en una iniciativa auspiciada por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para promover el diálogo en el país caribeño, dijo desde Madrid, España, que Venezuela necesita un consenso esencial. Rodríguez Zapatero agregó que el propósito de UNASUR es convencer a las partes de refundar acuerdos en materia política y económica para que Venezuela no vaya a caer en un precipicio. Y está participando el Vaticano, llamadas desde Roma, y incluso eso es lo que ha conseguido que la oposición participase pese a las dudas iniciales, que son muchas. Se han desmarcado algunos, el partido que preside Leopoldo López, que sigue en la cárcel, y claro, ese partido se ha desmarcado, ha sido muy crítico con la posición incluso del Papa, pero Enrique Capriles, que siempre han dicho que es el ala
por lo menos no sé si decir más moderada o más proclive a la conversación, a la negociación. Enrique Capriles decía: a Maduro no le creo ni los buenos días, dice, son capaces de todo, pero sí confío en el Papa Francisco y creo en la Iglesia, decía Enrique Capriles, con lo cual se han visto sentados a negociar en la mesa por sugerencia del Papa Francisco, que en el avión habló sobre esta mediación de Zapatero. Lo he escoltato. El diálogo es el único camino para todos los conflictos. No hay otro. Yo con el corazón daré lo mejor con el diálogo y creo que se debe ir por ese camino. No sé cómo terminará, no sé porque estoy muy complicado. La gente que está en el diálogo es gente de una estatura política importante. Zapatero, que ha sido 2 veces presidente del gobierno de España, y ese otro, Restrepo. Han pedido a la Santa Sede que esté presente en el diálogo y la Santa Sede ha asignado el nuncio en Argentina al Monseñor Celi. Y por último también dejadme que coloquemos el foco sobre lo que ocurrió anoche. Otro incidente en un CIE, esta vez en Barcelona, un motín, 35-40 personas protagonizaron un intento de fuga, después se agruparon en el patio de este CIE hasta que la policía consiguió negociar. Bueno, las reclamaciones, las demandas tenían que ver con una huelga de hambre que se había iniciado allí, en protesta además por lo que había estado ocurriendo en el CIE de Madrid, pero de nuevo nos vuelve a colocar el foco en estos puntos negros para los derechos humanos que se dan en diferentes ciudades españolas ante la mirada de los ciudadanos, ante la mirada indiferente de la ciudadanía y de la clase política, estos puntos de absoluta vergüenza. Bueno, de nuevo, otro incidente más y uno más que se suma a la larga lista de incidentes que están viviendo los CIE. Esa cacerolada ha contagiado un poquito a los internos de dentro y han vuelto a coger fuerza para seguir con su protesta. Que fue un intento de fuga y intentaron 35-40 personas intentaron escaparse, y a partir de ahí hubo varias personas que se acercaron a las puertas del CIE con cacerolas, una cacerolada en muestra de solidaridad, de apoyo, lo que hizo que esos prisioneros en realidad de verdaderas cárceles se vieran reforzados, se vieran animados y entonces acudieran al patio. Finalmente negociaron con la policía, aunque han anunciado que van a iniciar otra huelga de hambre. En fin, una auténtica vergüenza la existencia de estos centros de internamiento de extranjeros. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. The color-coded town, they had one rule, no grays allowed, it was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth thinking of. Still he fell in love, and he brought her flowers every day. And she loved them, she loved him, she never felt that way. But they said, hey, those flowers. Buenos días, cafeteros. Querían incidir un poquito en esa disconformidad un poco derrotista, ya casi en el ADN del español. El problema no es intrínsecamente estar disconforme, el problema es bajar los brazos y pensar que es irresoluble el problema que siempre tenemos delante de los ojos. ¿Quién iba a pensar hace unos años que todo eso que antes parecía una fábula de los nuevos partidos o de los partidos de izquierdas, la vieja guardia de algunos partidos, los poderes económicos, la prensa manipuladora, iban a aparecer bajo los focos como dinosaurios que se pensaban extintos? Y sin embargo ahí están, mordiendo. Eso es parte de la solución, la visibilidad de que tenemos un problema. Por otro lado, el asunto de Pablo Casado, pues vuelve el aznarismo. Personalmente es el que más antipático me resulta del PP, principalmente porque las lucecitas verdes del fact-check las debe tener sin tocar.
Bueno, en primer lugar, Obdemurian, totalmente de acuerdo. Es verdad que Pablo Casado además representa esa visión del aznarismo sobre nuestro país. Y en segundo lugar, el flechazo nos indica que hay un nuevo mecenas. Marina, muchísimas gracias, Marina. Además, no he saludado antes, no he dado las gracias. Y dije, voy a dar las gracias todos los días, no solamente a los múltiples mecenas que durante todo este tiempo se han ido incorporando, sino a los que se incorporan en las últimas horas. Eusebio, Beatriz, María Ángela, Gracia, Vida Próspera, Cristina, ahora Marina y Vía Gracia también. Muchísimas gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias por hacer posible esto. Vamos avanzando, vamos evolucionando, vamos construyendo poquito a poco. Ahora, antes no había un mensaje de bienvenida a los nuevos mecenas, iban incorporando y iban entrando ahí casi a mogollón en la sala. Pido disculpas por todas las cosas que algunos sintáis. Yo intento atender y de verdad escribir personalmente. Además tengo que meter uno por uno en la base de datos todavía. Tenemos un sistema bastante precario, estamos mejorando esto. Poquito a poquito, muy poquito a poquito hacemos lo que podemos. Y además vamos informando de las novedades a través de esa carta, de ese newsletter que enviamos los viernes, los sábados, a través de internet, a través de email a los mecenas, para informarles de los avances, de lo que vamos construyendo, de lo que vamos haciendo. Y es un trabajo pequeñito y lento que espero que tengáis paciencia, porque de verdad no es fácil para nosotros y poco a poco vamos mejorando, pero nos cuesta nuestro esfuerzo. Así que gracias de verdad a vosotros. De bien nacidos es ser agradecidos, y gracias a vosotros este programa es posible. Así que muchísimas gracias, como muchísimas gracias a todos los que os levantáis por la mañana para acompañarnos en directo, y aquellos que los descargáis en diferido, nuestra audiencia, nuestra resistencia. Bueno, y este programa pretende ser enormemente participativo, pretende ser muy participativo. Cuando preguntamos, siempre al finalizar el programa decimos: ¿qué es lo que más os ha gustado? Hacer una crítica en positivo para que reforcemos esas cosas. Y una de las críticas en positivo que más llegan es la participación de la gente. La capacidad para enviar noticias. Ya sabéis que a través de ese hashtag, que hoy es ¡La Cafetera, Ansón y el de Lila! ¡La Cafetera, Ansón y el de Lila! Y nos decís, nos enviáis noticias que María va recogiendo, sobre las que queréis que coloquemos el foco, aunque no vengan en las portadas de los periódicos hoy, aunque no vengan en las portadas de los periódicos tradicionales, ¿no? Y además allí se generan otras conversaciones en ese mismo hashtag, paralelas, que tienen mucha visibilidad, así que es una buena herramienta también que se genera todos los días en el propio programa. Bueno, por eso de la agenda setting saltamos a la agenda cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Hola, Fernando. Tampoco le compres el discurso a la agenda setting. Cuando todos, absolutamente los medios, como tú dices, están sacando los trapos sucios de Trump al unísono y no hay ni siquiera una voz crítica, algo raro hay. Y en cuanto a la evasión de impuestos, en el segundo debate, el propio Trump reconoció que sí ha evadido impuestos y le sacó a Hillary bastantes nombres de los que la financian, los que financian su campaña, entre ellos Soros, que han hecho lo mismo que Trump y han evadido mucho más dinero. Hay que tener cuidado un poco con el discurso que articula la agenda setting. Hombre, no seré yo quien salga en defensa de Hillary Clinton, pero desde luego sí seré yo quien salga criticando a Donald Trump, porque no puede ser comparable. Entre otros, estamos hablando de un multimillonario, pero de unas capacidades absolutamente desmedidas, de un multimillonario que parece bastante evidente, pero las informaciones del New York Times y del Washington Post son durísimas contra Trump sobre sus manejos fiscales. Pero más allá de eso, que, en fin, será el pueblo norteamericano el que decida si eso le parece bien o mal como un presidente de gobierno,
Pero a mí me preocuparía mucho tener un tipo como ese presidiendo un país como los Estados Unidos, solamente por sus desvaríos en torno a la posición que debe ocupar los Estados Unidos en el mundo y a la posición de beligerancia que debe tener los Estados Unidos. Desde luego no tengo ninguna confianza en Hillary Clinton, pero me costaría mucho, y mira que me cuesta llevarle la contraria a alguien de la Resistencia, a algún miembro oyente de este programa, pero te va a costar convencerme. Me vas a tener que dar muchos datos para que observe a Trump con otra mirada, además de ser abominable, machista, en fin, un impresentable en todos los órdenes, ¿no? A lo mejor solo es un problema de estilo. Me vas a tener que convencer con muchos datos. Perdón, María, ya. No, al final yo creo que también la concepción es que tienes que elegir al menos malo, ¿no? Yo creo que eso también está mucho en el debate y hay mucha gente que dice eso, ¿no? Que Hillary Clinton tampoco es la mayor defensora de los derechos humanos, pero sí que es verdad que puestos a elegir, pues mucha gente dice, bueno, pues dentro de lo que cabe mucho mejor que Donald Trump, pero sí que es verdad que es una elección bastante difícil. Bueno, noticias que nos hacéis llegar sobre las que queréis colocar el foco, Mary. Sí. La gestora no sabe o no responde, nos ha dicho Tribilín. Y es que nos envía una información de Infolibre que dice que el PSOE oculta cómo se creó la gestora y cuáles son sus funciones. Aquí mismo dicen, Infolibre ha preguntado a la dirección socialista cómo fue la elección de la gestora, quién participó en la misma, si tiene algún mandato concreto del Comité Federal y en qué normas del partido basa su actuación. Sin embargo, insisten en que el PSOE se niega a aclarar ninguna de esas 4 cuestiones. Alicia Marea nos envía el mapa del aumento de la desigualdad en España durante la crisis. Esta es una información de Raúl González en eldiario.es y es que explica que los datos reflejan que el 20% más pobre de la población española ha sido el que más renta ha perdido desde el inicio de la crisis. Es decir, fuera de las concepciones de que la clase media es la que más ha sufrido, los datos no reflejan eso, sino que reflejan que la clase baja es la que más ha perdido. Sí que es verdad que dicen que las rentas medias se vieron perjudicadas en menor medida y que las clases medias altas y altas apenas lo han notado, apenas han notado la crisis económica. Mal negocio, nos dice Ángel Trianero. El mal negocio del plan de pensiones privado, así lo explica a Público y dice que un 2,31% de rentabilidad anual es el que se encuentra en el plan de pensiones privado. Sin embargo, como dicen, los planes de pensiones no atraviesan hoy por buenos momentos. Según datos de la patronal del sector del mes de septiembre, su rentabilidad media anual, como decían en el propio titular, en la última década ha sido del 2,31%, menos de la mitad que si se amplía el periodo de cómputo a 25 años. Y quería terminar con algo que me parece muy importante y que a lo mejor no se ha recalcado lo suficiente, y nos lo ha enviado Mujeres en Ciencia. Y dice, los recortes en violencia machista que se esconden tras el minuto de silencio del Congreso. Supongo que si visteis el debate de investidura os acordaréis de que hubo un momento en el que hicieron un minuto de silencio por las 36 mujeres asesinadas en lo que va de 2016 por violencia machista. Sin embargo, detrás de todo esto se esconden cifras y se esconde un recorte del 26% en los recursos para la prevención de la violencia de género que arrastran los presupuestos desde 2010. Explican también que los mismos políticos que guardaron silencio dedicaron 26 segundos al tema en el debate previo a las elecciones del 26 de junio. Ese debate político que hubo y en el que sí que hubo muchos ataques entre ellos. Sin embargo, muchas veces se quedan cuestiones como esta, como la de la violencia machista, sin abordar por parte de la esfera política. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Os invitamos a que a continuación conectéis con... Siempre os invitamos a hacerlo. A que conectéis con Javier Gallego, con Carne Cruda, porque hoy a las 10 de la mañana van a entrevistar a Gabriel Rufián. Así que me da la impresión de que va a ser una entrevista bastante interesante. Hay mucha expectación en torno a sus palabras y van a hablar también de España en la carrera por desarrollar un ordenador cuántico. Nos gusta Carne Cruda, nos gusta Javier Gallego. Han sido enormemente generosos además con este programa, nos han ayudado mucho cuando lo hemos necesitado y os recomendamos de verdad hoy, hoy como otros días, pero hoy especialmente también, que conectéis con Carne Cruda. Así que tenéis unos minutos para descansar, para ir a refrescar el café, para levantaros, para disimular en la oficina y hacer que estáis trabajando, lo que sea. Y entonces después podéis conectar y continuar con esta nueva radio de la generación global que es Internet. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias partisanos, proscritos, disuélvanse.
vuelvan a Sherwood. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Si estás escuchando esto, no estás sola. Hasta mañana. Adiós. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com el ser humano. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.